gracias por colaborar, no solo como exalumna recién egresada, que va hoy a participar junto con nosotros en la presentación de su proyecto, sino también, bueno, por darnos esta posibilidad, ¿no? Chicos, les presento a Estefanía Dietz, reciente egresada el día 21 de junio del 2020, a través de este mismo soporte, el Zoom institucional de la Facultad de Arquitectura. Ella ha realizado un proyecto final que se llama Centro de Interpretación de Sitio de la Isla de Puan, ubicado en la zona céntrica de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, justamente la invitamos a contar su proyecto, porque es bastante atípico, está muy vinculado al paisaje, y vemos que a partir de escucharla vamos a poder retomar algunos de los conceptos que hemos desarrollado hasta acá en estas primeras clases de teoría. Así que, Estefanía, podés compartir pantalla. Muchas gracias y vamos a escucharte. Bueno, gracias a vos, Ana. Y bueno, buenas tardes a todos. A ver ahí. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Como bien comentaba Ana, les voy a comentar un poco de lo que fue el trabajo final de carrera. Mi trabajo final de carrera se basó en 3 conceptos básicos, los cuales son arquitectura, paisaje y preexistencia. Cuando hablamos de preexistencia, me refiero a un edificio bastante particular, el que tomé como análisis, y es una ruina, y paso a presentárselas. Es la ruina Rómulo Franco, y lo que intento plasmar de alguna manera con esta imagen es la ruina que está ahí latente, la ruina que está viéndolo todo, al paso del tiempo, al paso del olvido. En esta imagen ya una ruina que empieza a tener contacto con la vida actual, con el presente, sin olvidarse, por supuesto, del pasado. Una ruina latente, un signo de una nueva historia. Para adentrarnos un poco más en la ubicación de la ruina, el sitio es bastante particular, digamos, es en una isla, en la isla de Puan, perteneciente a la localidad de Puan, cabecera de partido, como bien comentaba Ana, está al sudeste de la provincia de Buenos Aires, más o menos a unos 700 kilómetros de acá, y la particularidad de esta isla es que pertenece a una de las últimas estribaciones de lo que es el Cerro de Ventaña. Otra de las particularidades que tiene el sitio también, es que al ser uno de los partidos más extensos en lo que es territorio, reúne varios ecosistemas, ya sea desde muchas lagunas, ecosistemas de laguna, de llanura, de estepa, y de Caldenal Monte, y además, bueno, el sistema serrano. No solo a nivel paisajístico es importante, sino también se ha desarrollado la historia y la cultura de la provincia, del país, se ha forjado en uno de estos territorios, ya que con la llegada de Nicolás Avellaneda en 1877, el territorio fue, de alguna manera, se llevó a cabo lo que fue la desafortunada conquista del desierto, donde se persiguió a los grupos originarios que desde mucho tiempo atrás se asentaban en ese lugar. Desde ya que el territorio, al poseer esta semejante historia y esta cultura, los restos arqueológicos y los tesoros arqueológicos que se han encontrado son de gran valor para lo que es la historia nacional. Cabe destacar también que Puan nació como un territorio de comandancia, un asentamiento de comandancia, junto con lo que es Trenquelauquen, Guaminí y Carué. Acá podemos observar algunas imágenes de lo que fue la batalla, cómo se llevó a cabo la construcción de la zanja, y algunos de los últimos territorios de conquista. En este mapa podemos observar un relevamiento de lo que son los sitios arqueológicos a nivel provincia, las cuevas,
que se encuentran, sobre todo en lo que es toda la sierra, las artes rupestres que se han encontrado en esa sierra, los museos arqueológicos a nivel provincia, y la idea de lo que va a ser el desarrollo del programa más adelante, de esta idea del centro de interpretación del sitio, que de alguna manera se va a vincular con estos museos, generando una red de datos, de investigación, los cuales van a estar interconectados, generando justamente un corredor turístico con esta red de museos conectados, y generando a su vez una idea de circuito arqueológico de la provincia de Buenos Aires, justamente para revalorizar y de alguna manera llevar a cabo un turismo arqueológico que por ahí está tan olvidado a nivel provincia, ¿no? Ahora les voy a hablar un poco de lo que es la ruina que yo toco. Y cuando me refiero a ruina, digo la ruina como palimpsesto. ¿Qué significa esto? El palimpsesto es esto de justamente escribir la historia sobre la huella del pasado, buscando de alguna manera revalorizarla. ¿Qué quiero yo con esto? Justamente reinterpretar la ruina, refuncionalizarla, revalorizarla, pero sin olvidar lo que fue y lo que trae con ella, ¿no? Bueno, la ruina Casa Rómulo Franco, ustedes se preguntarán, ¿por qué Rómulo Franco? Perteneció, y en realidad la mandó a construir, el primer intendente del partido, no por un capricho alguno, mandó a construir una típica casa de estancia a la isla, pero bueno, eso habla también del poder que se ejercía en ese momento. Es una casa del 1880, acá podemos ver la planta original, lo que es el dormitorio, cocina y comedor de servicio, con un pasillo principal, un baño y un dormitorio de servicio, dormitorios principales y una sala de estar principal que miran a la laguna. Acá podemos ver algunas imágenes del relevamiento de lo que es la fachada actual existente, algunos de los muros existentes. Acá podemos observar también fotos del relevamiento, cómo se encuentra hoy la ruina. Cabe destacar que cuenta con la particularidad que está construida con piedras del Cerro Chico, piedras blancas, y del Cerro Colorado, piedras coloradas, perdón, del Cerro Colorado, que es el Cerro Grande. Se puede observar también cómo se encuentran algunas estructuras metálicas, tanto en ventanas como en puertas, que seguramente en algún momento han tenido algún vitró, propios de la época. La discontinuidad de superficies murarias, la falta de componentes, sobre todo se puede observar también que falta la cubierta en su totalidad. Y acá un poco de lo que es la intervención que llevó a cabo sobre la ruina. La idea original era tratar de generar el menor impacto posible sobre los elementos que ya se encontraban en pie. En base a esto, generar una recomposición del muro exterior como cerramiento, a su vez plantear una estructura, un nuevo módulo estructural, que de alguna manera también soporte la cubierta y, por otro lado, funcione como soporte, como una especie de andamio hacia esos muros que se encuentran débiles, y bueno, de alguna manera había que también soportarlos. Y sin ir más lejos, me parece importante también hablar un poco de lo que es el paisaje y la identidad. Bien, como hoy decía Ana, fueron como los aspectos fundamentales también, y que más adelante me funcionaron como lineamientos y de decisión proyectual al momento de abordar la idea. Lo que es paisaje e identidad, hablar un poco del entorno, que sin ir más lejos el proyecto no hubiera sido lo que fue sin el peso que me aportó el paisaje. Hice un análisis de lo que fue el ecosistema más circundante, la planicie costera y la colina, que son las que predominan en lo que es la isla. Esto me permitió hacer un análisis de las visuales, las distintas perspectivas, las líneas de horizonte, las texturas del día de mañana para la decisión de los materiales. Un análisis de la estructura cromática, un análisis de colorimetría, que
que también variaban según la estación o la franja horaria. Yo le comentaba a Ana en su momento que a mí yo cuando voy en verano es una sensación totalmente distinta a la que siento cuando voy en invierno. Los colores son más apagados, más ocres. En verano la idea de la luz y del reflejo de la laguna generan como ambientes que la verdad que son propicios para disfrutarlos y estar ahí. Así que bueno, me pareció importante también. Acá les voy a hablar un poco más de lo que es la isla. Esta es la isla en toda su superficie. Tiene más o menos 33 hectáreas. Antes eran 40, pero bueno, el agua se la fue comiendo. En este sector se encuentra lo que es la Casa Rómulo Franco, un mirador este, un sendero que me conduce a la parte más alta de la isla, en donde se encuentra la tumba de don Octavio Lavigne, y acá quiero hacer un poco de hincapié, porque es un personaje muy importante para la zona. Fue el cuidador que más tiempo vivió en la isla, y bueno, un conservacionista también nato de la naturaleza y de la flora y la fauna del lugar. Además un poeta. Esos personajes que es digno de recordar. Después un área intangible. En este área es una de las áreas, ¿por qué digo intangible? Es la zona donde más investigación arqueológica se ha realizado. Tenemos desde investigaciones y publicaciones de la UNLP hasta el Centro Arqueológico de Rosario. Áreas buffer, de recorrido, y un área de desarrollo y de usos múltiples que, bueno, acá podemos ver en la costa de la isla y las personas que recorren y disfrutan de la isla. Acá un poco más del análisis de lo que es el entorno inmediato, esto del análisis del paisaje, del roquedal, del perfil serrano, de los tipos de flora que se encuentran en el lugar, la fauna, todos aspectos que van a hacer al proyecto. Bueno, acá tenemos una foto de don Octavio, que me pareció importante también, todo el tiempo revalorizando y dándole el poder que por ahí requiere justamente el análisis y el abordaje del paisaje, que dice que esta isla sin animales es un paisaje pobre. Me parece importante sumarla. Acá tenemos un análisis de las temperaturas y de los ecosistemas, que vienen de lo que es el INTA Bordenave. Se puede observar un análisis de la zonificación, cómo convergen los 4 sistemas, las sierras australes, el Caldenal, el ecotono Caldenal Monte y el serrano de llanura. Bueno, sin ir más lejos, todos estos aspectos que fui abordando de alguna manera, como les comentaba hoy, me sirvieron de lineamiento para las ideas principales del proyecto. Esta idea de plantear límites, estos límites que se ven y que están, que a veces son más sensoriales y que están a la vista de uno, y lo único que queda es abordarlos desde el lado proyectual para hacer arquitectura. Tomé como límite el agua, la planicie y la sierra. La síntesis proyectual surge del análisis de estos bordes, de estos desniveles que me genera la isla, de este quiebre de sierras, lo que me permiten generar una modulación que sale totalmente de lo conocido, del ángulo euclidiano. Perdón. Y bueno, y plantear justamente esta modulación que de alguna manera es una modulación más amorfa, más libre, más orgánica, que me ayuda a mezclar el edificio con la naturaleza, que de alguna manera esconde el edificio y se mimetiza con la naturaleza. Acá nuevamente la naturaleza como protagonista. De alguna manera, el surgimiento del programa fue como la isla me estaba dando todas las señales como para que yo pueda generar un programa, acompañado de investigación, digamos, de conservación y de talleres, pero sin dejar de lado justamente el ambiente, el paisaje y el paisaje natural, ¿no?
Esto de combinar la ruina patrimonial y la reserva ecológica, generando un programa histórico-cultural junto con la naturaleza, que yo pueda llegar a generar investigación, educación, exposición, difusión, recreación. Todo esto combinado con justamente la recreación y el confort de lo que me brindaba el paisaje. No los voy a aburrir con el programa, que lo pasamos rapidito. Un poco más de los eventos anuales que se generaban en la laguna, que también fueron importantes al momento de generar y de buscar un programa. Yo le comentaba a los profesores que allá, al ser una zona que hay tantas lagunas, los ecosistemas de laguna reúnen mucha variedad de aves, y se ha generado un encuentro provincial de avistaje de aves y de fotografía de aves. Entonces, bueno, es como que estas distintas actividades también necesitaban como un soporte. Y bueno, eso fue en lo que derivó el centro de interpretación. Comentar también un poco la idea del ecoturismo, que quizás uno que lo tiene allá no lo valora. Y bueno, acá entrar un poco en lo que es la arquitectura. Esta es una imagen de la planta baja, del cero. Se puede notar cómo planteo una modulación, que después más adelante se va a corresponder con lo que es la cubierta. Esta idea de edificio que se plantea como soporte a la ruina y que de alguna manera se esconde en el paisaje próximo y le hace como telón, como un propio telón. El programa se divide en dos partes, justamente también para darle más preponderancia a lo que es la ruina. Se posa sobre elementos más duros, donde tengo los núcleos de servicio, y de alguna manera medio que está semi-enterrado sobre este desnivel de colina. Un elemento que las vincula, nuevamente dos elementos que vinculan el nuevo edificio con la preexistencia. La ruina consolidada, digo, el auditorio, el pabellón de exposiciones, que va a ser como el centro del edificio, talleres, y un área más de soporte, que es lugar de guardado y café. El pabellón de exposiciones, me pareció importante estudiar un poco al arquitecto Gerardo Caballero, que es un arquitecto argentino, que se basa justamente en el estudio de esta idea de paneles pivotantes que se van readaptando de alguna manera según a la funcionalidad que el edificio me exija, ¿no? Hay distintas maneras de readaptarlos, y bueno, me pareció interesante como para estudiarlo y proponerlo. Distintas exposiciones, distintas maneras de recorrerlo y de vivirlo. Acá está la planta alta, es lo que les comentaba un poquito hoy, que se repite nuevamente la modulación, esta idea de elementos formales que de alguna manera van generando un quiebre y van simulando estas líneas del entorno próximo. Nuevamente el elemento que las vincula, esta terraza que funciona como terraza mirador del edificio nuevo y de alguna manera se mete a lo que es la preexistencia. Este pequeño salón de exposiciones fotográficas sería de alguna manera, y nuevamente preponderando la preexistencia con elementos que generan tensión. Acá podemos ver un corte y el corte transversal y el corte longitudinal, que de alguna manera se ve nuevamente cómo se le da la importancia a la preexistencia y cómo el edificio nuevo funciona como soporte y genera como esa gran plaza y genera ese gran espacio verde de cubierta. Acá podemos ver un detalle de lo que es la preexistencia, de la nueva estructura en la preexistencia, esa idea de estructura de soporte, de andamio, que les comentaba hoy al principio. Todo el tiempo el edificio vinculado al exterior, vinculado al paisaje. A medida que se recorre, por donde se recorre el edificio, todo el tiempo vinculado y conectado al paisaje. Algunos de los procesos esquemáticos
que me llevaron a, bueno, las imágenes finales, ¿no? Y así como mi proyecto vuela de alguna manera en lo que es modulación y proyecto, en la idea proyectual en sí del edificio, tiene una estructura, tiene un cálculo, tiene un soporte. En un primer momento yo tenía como un impedimento el tema del acceso por agua, era el único acceso, entonces tenía que pensar en una estructura que sea de transporte por balsa, acceso por agua, de ensamblaje y puesta en obra con poca maquinaria. Y bueno, lo que fue en un momento un impedimento fue como el camino más rápido a la solución de la estructura también, fue como la solución. Planteo un sistema de columnas metálicas con vigas reticuladas que se van readaptando según la altura a lo que me exige el edificio y a lo que me exige también esa idea original de Limatesa y Limahoya en lo que es la quebrada de cubierta, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Esta idea de un gran muro estructural, de soporte que se apoya, simulando el muro de la preexistencia. Estos facetajes de plano de Limatesa y Limahoya, que generan esa quebrada, o de alguna manera buscan simular la quebrada de las sierras. El módulo siempre presente. La utilización, bueno, del muro contenedor y los cimientos. Acá un poco más técnico, el esquema estructural. Algunos detalles. En sí vale destacar que la idea de la elección de la cubierta, que es una cubierta verde con este facetaje de planos, es que todo el tiempo se intente fundir con el paisaje circundante, ¿no? Que no rompa justamente, no solo por una decisión de confort térmico, sino también una decisión fuerte de proyecto. Acá un detalle de lo que es la preexistencia con la nueva estructura y la cubierta, la consolidación de la preexistencia y la nueva intervención por dentro. Acá una imagen de lo que es la intervención de la preexistencia, de la ruina. Un análisis por ahí un poco más detallado de lo que es el desagüe pluvial, ya que era uno de los aspectos por ahí que más preocupaban, el tema de cómo desagotar tanta agua de lluvia en semejante cubierta. Y esta idea de generar instalaciones del tipo alternativas, todo el tiempo reivindicando justamente generar el menor impacto posible dentro de lo que era la isla y su idea original, ¿no? De ese paisaje por ahí más virgen. El tema de las instalaciones sanitarias, el agua para el consumo, que se tomaba a través de una bomba, esta bomba abastecida, por supuesto, por paneles fotovoltaicos, porque electricidad no hay en la isla. La idea del confort térmico, de generar justamente esta renovación de aire a partir del recurso que me genera la laguna. La idea de una ventilación cruzada, del viento que se renueva. Después, las aguas servidas pasaban por un proceso también de fitodepuración por medio del lecho filtrante. Esto es así, se evacúa, la evacuación domiciliaria pasa a un pretratamiento y de ahí a un sistema natural de lecho filtrantes por unos maceteros que planteo, y una vez que se lleva a cabo la fitodepuración y la descomposición, de ahí sí vuelve a la laguna, ¿no? Acá algunas imágenes del auditorio, que en este como les comentaba, la idea de telón, la idea de que el paisaje siempre sea el telón del edificio, ¿no? El paisaje como soporte, como telón propio del auditorio. Acá en esta imagen ver cómo el paisaje se mete adentro de estos patios murales de exposición, a medida que se iba recorriendo el edificio, todo el tiempo el paisaje, la vista del paisaje. En esta imagen, rescatar la vista desde la cubierta del edificio, del nuevo edificio,
cómo se funde con la naturaleza, con el paisaje preexistente. Y bueno, y la ruina que está ahí por delante siendo protagonista también. Algunos de los referentes que me fueron de gran ayuda. Y bueno, y a modo de conclusión, con esta imagen, de alguna manera lo que a mí me interesaba era sintetizar esa paleta de colores, junto con los colores también la flora, que sin ir más lejos, el proyecto no sería lo que es sin justamente el peso importante que tiene justamente el paisaje sobre el proyecto, y también esto de refuncionalizar y darle uso a un lugar que lo está pidiendo, darle uso y resignificar no solo la ruina, sino también la historia de un lugar, de nuestro país y sobre todo de una región. Y bueno, y a modo de conclusión, Octavio de nuevo, el cuidador, está apoyado, como verán, en la ruina, y bueno, me pareció linda esta frase, a modo de reflexión, que dice que el viejo poeta se confunde con el entorno, pero don Octavio sabe que no existen las ruinas en la vida de los hombres. Así que bueno, gracias. Ahí terminamos. Bien, bien, Estefanía. Bueno, espero que les haya gustado. ¿Se escuchó bien? ¿Todo bien? Sí. Sí, perfecto. ¿Puedes dejar de compartir así por ahí nos vemos? Sí, ahí está. Ahí está. Buenísimo. Bueno, gracias Ana, y bueno, gracias a todos por escucharme. Ahí te están mandando felicitaciones los estudiantes, todos, te están un diciendo montón. que es muy bueno. Tal vez yo debería haber profundizado al principio, decir que ustedes están iniciando este año primera y segundo año, están cursando teoría 1 y 2, y bueno, cuando el proyecto final de carrera es el último trabajo que hace un estudiante en la facultad para recibirse de arquitecto, y en ese trabajo confluyen todas las ramas del conocimiento que forman parte del plan de estudio. Por eso Estefanía ha presentado su trabajo vinculando aspectos históricos, aspectos del plano físico, del plano material, del plano del sistema de soportes estructural, de las instalaciones. O sea, ha abordado un proyecto integral que abarca muchísimas cosas. Por eso nos interesaba un poco hablar un ratito sobre este particular trabajo. No sé, tal vez si Fernando, querés sumar algo vos, que como coordinador de Teoría 2, Williams, que han venido trabajando sobre el campo de lo inespecífico y cómo poder también vincular algunas cosas. ¿Querés hacer algún comentario? Sí, gracias Ana. Bueno, antes que nada, felicitaciones Estefanía por el trabajo. Es un excelente ejemplo de la importancia que tiene abordar un proyecto desde la complejidad de su inserción en el mundo, ¿no? Porque ahí es donde aparecen justamente una serie de cuestiones inespecíficas que, como vos bien dijiste, resultaron clave para la idea del proyecto también. Es decir, lo inespecífico en este caso no es algo que rodea, digamos, como Tenés mala conexión, Fernando. Digamos, ¿no? Que rodea el proyecto, sino que tiene que ver con la formulación de la idea, ¿no? ¿Hola? Si tenés mala señal, Fernando, se interrumpe un poquito. Fer, si no, apaga la cámara y se reproduce mejor. Si no, Teresa, vos podés tomar la posta si querés decir algo, que por ahí tenés mejor conexión. Sí, parece mentira cómo el tema de la conectividad, ¿no?, termina siendo un elemento clave a la hora de comunicarnos, ¿no? No, yo
tomo la posta de lo que estaba planteando Fernando Williams, ¿no? Justamente la importancia que tiene como insumo para el proyecto, cuestiones que surgen de este análisis del sitio, que me parece que son fundamentales, tus datos del INTA, de la zona, digamos, cuestiones que tienen que ver con temperaturas, con registros sonoros o registros que tienen que ver también con esta idea del color, de la naturaleza. Me parece que esa imagen final en donde justamente me parece que la foto, intentás como que esos colores estén en tu proyecto, ¿no? Me pareció muy interesante justamente cómo, fíjense, ¿no? La sutileza de captar justamente los colores de la naturaleza, ¿no? O sea, el otro día estábamos viendo con el texto de Reborati en relación a la idea del recurso como naturaleza, y justamente me parece que es un dato que es sumamente importante dentro de la elaboración del proyecto, y que incluso, bueno, está hasta en los recursos de las ruinas, ¿no? Porque vos contabas esta idea también de los colores de las piedras con que está hecha esa ruina, hay también esa sensibilidad que me parece que es algo que uno también cultiva, ¿no? O sea, en ese sentido siento que teoría no deja de ser una materia que los induce un poco a pensar el proyecto desde otro lugar, ¿no? A pensar que realmente aparece como una capa también de lo inespecífico que resulta sumamente importante. Esta cuestión que vos planteabas respecto de el respeto en el traslado de los materiales, por ejemplo, ¿no? O sea, también estamos viendo un texto que tiene relación con cómo impacta la arquitectura digamos, en la naturaleza, y cómo en realidad somos responsables, claramente, de acuerdo a lo que nos charlábamos un poco con Ranea, ¿no? O sea, los arquitectos como personajes sumamente responsables de esta cuestión, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esta idea también de, como vos decís, de ser sensibles, bueno, te dicen, toma, tenés esto, ¿no? Un lugar. Digo, bueno, ser sensibles también a eso, y saber verlo, no sé, desmenuzarlo de alguna manera, ver las señales que uno tiene y también cómo, de alguna manera, tomarlas de la manera más sensible y más, no sé, amigable, para también potenciarlas, porque quieras o no se terminan como potenciando. Así que pero bueno, seguramente pasaste mucho tiempo en ese lugar. Se nota que pasaste muchas horas en ese lugar. No, y me pasó también que al momento de estudiarlo y de meterme cada vez más, me iba chocando con cosas que me iban enganchando cada vez más. Y quería saber más, y eso me llevaba para un lugarcito que decía, ay, puedo hacer esto en decisiones proyectuales. Es como que era un camino que todo el tiempo se iba bifurcando. Por cualquier, digamos, por cualquier información anexa que uno no tiene, bueno, es como que se terminaba ampliando. En una cosita chiquita terminaba siendo un montón. Y yo creo que ese recorrido está bárbaro. Tomarse el tiempo de analizar esas cosas, esto de lo inespecífico, está bárbaro. Así que bueno, desde ese lado... Felicitaciones. Muy buen proyecto. Bueno, gracias. Realmente cada proyecto es un proyecto de investigación al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y me parece que el acierto del proyecto final de carrera tiene que ver justamente con hacer espacio a esa dimensión más profunda del proyecto de arquitectura, ¿no? Así que, buenísimo. Perdón, vale la pena aclarar que cada estudiante elige qué quiere hacer. O sea, elige el sitio, elige el tema, elige el programa. Lo aclaro para que los estudiantes sepan. Seguí, Fernando, perdón que te interrumpí. No, creo que yo además interrumpí a Eduardo, o alguien que empezó a hablar. No, yo Fer, le quería preguntar a Estefanía, Felipe. ¿Cuánto tiempo, me parece que estaría bueno que los chicos también sepan o cuentes un poco, cuánto tiempo te llevó a desarrollar este trabajo y más o menos si hubo etapas o pasos que fuiste siguiendo como para que los chicos entiendan un poco más cómo se desmenuce detrás de un trabajo como el que desarrollaste?
Sí. Bueno, creo que fue algo de 1 año y medio, un poquito más, creo que 1 año y medio en total. Pero bueno, sí, es como que yo el sitio ya lo tenía, yo estaba empecinada de que iba a ser así, porque a mí me llamaba la en un primer momento me costó encontrar el programa. Después cuando empecé a investigar justamente sobre el ambiente, sobre el paisaje, la historia del lugar, es como que salió solo, se dio un poco así. Entonces al principio fue como un trabajo medio año, ponerle de investigación, que, a ver, a mí porque me gusta también la historia y me gusta meterme, que creo que si uno, qué sé yo, sobre todo el carácter de decir, bueno, es mío, es mi lugar, yo quería saber más. Sabía hasta ahí nomás lo que sabe por ahí o sea, lo que saben, qué sé yo, de historia común, bueno, sí, la historia de la isla y hasta ahí nomás. Pero después como que me fui metiendo, empecé a mandar mails, que bueno, mail va, mail viene, y bueno, yo creo que lo que más tiempo llevó fue recopilar toda la información. Y después también era una locura tener que bajar tanta información en un proyecto porque me estaba yendo por las ramas y nunca caía en sí a empezar a que madure el proyecto. Ana me decía, tenés mucha información, Fernando también, todos me decían, tenés demasiada información, empezá a bajarla, a canalizarla, a sintetizar. Así que bueno, fue un poco eso también, ¿viste? Recolectar mucha información y bueno, y agarrarme de lo más importante para justamente encaminarme en el proyecto. Así que bueno, fue un poco de todo. Hay un estudiante ahí que pregunta cómo surgió la elección del sitio. Tal vez no dijiste vos que eras de ese lugar, ¿no? Sí, yo soy de ese lugar. Es un lugar que, la isla de Puan es muy linda, la verdad que es linda. Pasa que uno está acostumbrado, la tiene cerca, y por ahí no la aprovechás de la manera que la aprovecha una persona que no vive ahí, y que se va un fin de semana a pescar. A mí me pasó también que cuando me vine a estudiar, cada vez que yo me iba para el pueblo, es como que ves las cosas de otra manera, las extrañás. Decís, qué lindo esto. Entonces, bueno, desde ese lado también fue un poco la elección. Bien. Bien. Bueno, Pienso yo que podemos quería, sí, quería agregar, digamos, ya pensando en nuestros estudiantes de Teoría 2, que, bueno, que en esta clase que tenemos antes de la entrega final del trabajo práctico, tengan en cuenta, digamos, este camino, que ustedes van a hacer un camino inverso, digamos, al que propuso, al que mostró Estefanía. Estefanía construyó todo esto a partir de lo inespecífico, pero ustedes van a tener que deconstruir una obra que les ha tocado, ¿sí? En función de algunos temas. Y el otro día, con la discusión en torno al texto de Revolati, vimos perspectivas de la obra desde, por ejemplo, de las áreas de emplazamiento, vimos perspectivas, también exploramos una perspectiva de acercamiento y de entendimiento a la obra desde la propia materialidad, digamos, ¿no? de la obra y sus implicancias ambientales. Hoy nos toca poner en discusión un texto que va a ser muy útil también, que es el texto de Fernández Galiano, donde vamos a sumar nuevas perspectivas desde las cuales, de alguna manera, deconstruir la obra que nos tocó, la energética, por ejemplo, que también tiene que ver con lo ambiental, también el tema de las redes y los medios masivos. Bueno, hay una serie también de perspectivas que ustedes van a ir explorando. Aprovechemos esta discusión de Fernández Galiano para completar un poco el panorama desde el cual podemos, ¿no?, entrar a entender la obra desde lo inespecífico en distintos ángulos, ¿sí? Y al final de la clase va a haber un momento donde podemos por ahí compartir algunas dudas o preguntas acerca de las obras específicas que les tocó a cada uno, ¿sí? Eso quería decir nada más. Bien. Un poco para cerrar, hay algunas cuestiones que preguntan, por ejemplo, Emiliano pregunta el orden del proyecto, del paso a paso a las bases del proyecto. ¿Las decidís vos, Estefanía?
Y es el proceso natural de todo proyecto, creo yo, ¿no? Arrancar por un sitio, por un lugar, estudiar un poco el sitio, ver qué bases vas a tomar para generar un proyecto. Yo creo que también está en uno ver para dónde quieren caminar el proyecto, más allá de que es imposible generar un edificio en donde sea sin tener en cuenta el entorno. Creo que también nos forman de esa manera y que salgamos con esa cabeza en la facultad, de pensar qué hay. No puedo venir y construir un bodoque, por así decirlo de alguna manera. Tengo que ser sensible con el entorno, con lo que me rodea. Yo creo que es una secuencia que se va llevando y se va dando. Así que bueno. Está bien. Para que los estudiantes sepan, en el repositorio de la biblioteca están todos los proyectos final de carrera que se han hecho hasta ahora, del 2016 hasta ahora, y también las defensas que se han hecho durante este periodo de aislamiento están grabadas y las pueden ver. Entre ellas la de la propia Estefanía, acá la de Emilia Melendi también está, porque también se recibió, ahora en cambio Bárbara, que se recibió antes, ya no se grababan en ese momento las defensas, pero bueno, pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, ahí Micaela puso el link, si quieren copiarlo, para poder hacer un repaso, para saber qué variedad y qué trabajos tan interesantes que hay de todos los talleres, los 12 talleres de arquitectura de la facultad vinculados a este tema. Y bueno, y la última pregunta que serviría como cierre es si pensaste en presentar este proyecto en la municipalidad o en el Ministerio de Infraestructura para ver si hay posibilidad de impulsarlo para que se materialice. Bueno, no se me ocurrió, pero no sería mala idea. Habría que profundizar un poco más, yo creo, y la verdad que sí, estaría bárbaro. ¿A quién no le gustaría presentar su proyecto? Así que bueno, sí, no es mala. Eso también depende de muchas cosas, pero es interesante ya como una devolución a la sociedad que te viene a hacer. Ya lo creo. La pregunta de Lautaro anticipa un poco nuestro tercer trabajo práctico, que es el de profesión, ¿no? Una vez que uno termina, ¿qué se hace con todo eso? ¿Qué otras variables se ponen en juego una vez que uno sale al mundo y tiene que empezar a contactar gente, a hablar con gente, a convencer, a ingresar, etcétera, ¿no? Totalmente. Las más difíciles, dice ahí Emiliana. Bueno, chicos, fantástico, damos por cerrada la presentación. En teoría uno se va a quedar acá, se toman 10 minutos.